la verdad es lo que más frecuentemente se va a llegar a encontrar, o sea, tanto así como un Cushing manifiesto típico, que es en cierta manera un poco más sencillo de diagnosticar, o sea, es más fácil de hacer el diagnóstico, mientras que el subclínico es muchas veces el que va a requerir investigación. Vamos entonces con la definición. Hablando de lo que es Cushing subclínico, se entiende el concepto como una situación de una producción de glucocorticoides autónomo, o sea, existe una producción autónoma de cortisol por encima del rango normal, pero no cursa con signos o síntomas típicos de Cushing como nosotros vimos, o sea, no es el paciente que tiene estrías veláceas, u obesidad centrípeta típica, equimos espontáneos, o sea, no es un paciente que generalmente tiene una característica típica de síndrome o enfermedad de Cushing. A ver, ¿qué pasa? No entiendo. Perdón un momento, algo pasa. Ahí está bien. Dentro de las causas está la escasa o ausente sintomatología clínica, o sea, las técnicas de imagen en algunos casos me pueden demostrar una masa adrenal unio-bilateral que llevan al estudio funcional de una enfermedad de un Cushing, o sea, me ayudan a hacer una investigación. Tengo una masa adrenal que vamos a ver después y esa masa me obliga a hacer una investigación de un hipercortisolismo. Los incidentalomas adrenales justamente son los que albergan la causa y son los que dan origen al diagnóstico. Entonces, cuando nosotros hablamos de Cushing subclínico, por lo general nos vamos a acompañar de la presencia de un incidentaloma adrenal. Y la prevalencia media de esos incidentalomas en un ataque común y corriente por otros motivos va al 0,6%, mientras que en series de autopsia se ha visto que es un poco más. O sea que en muchos casos van a existir esas masas adrenales, nunca vamos a saber que existieron, llegando de un 0,6 en estudios a autopsias que pueden dar desde un 2 a un 8%. Dentro de las causas están los adenomas corticales, hiperplasias macronodulares, o sea, lesiones específicas presentes a nivel de la glándula adrenal, mielolipomas en algunos casos, hemorragias o a veces metástasis que no son productores de cortisol generalmente, y en ocasiones de incidentalomas adrenales que pueden producir una de las enzimas que son un paso para lo que es el metabolismo del cortisol, como es la 17-hidroxiprogesterona. Eh, En cuanto a la fisiopatología, se considera que es similar, o sea, se considera que la función adrenocortical no está sujeta a control, o sea, tampoco hay un feedback adecuado, de lo contrario no habría ese hipercortisolismo por los mecanismos normales de retroalimentación, pero la producción de cortisol no es de la magnitud de un Cushing típico como para provocar la expresión florida de la enfermedad. Se ha visto en diferentes reportes que un Cushing subclínico va a progresar o va a dar un Cushing manifiesto en menos del 1% de casos. Entonces, no es algo realmente que va a evolucionar un Cushing por sí. La regresión en sí de un Cushing subclínico es menor de al 0,5. O sea que si bien no progresa, tampoco va a regresar. Y la progresión de un incidentaloma adrenal no funcionante a un Cushing subclínico puede ir de un 0 a un 12%. Se ha visto a su vez que esas lesiones pueden aumentar de tamaño en un 2,5% y la transformación maligna es de un 0%. Entonces, en ese punto al menos no existe una mayor preocupación sobre lo que es pensamiento de malignidad. La clínica no son tanto específicos y pueden encontrarse englobados. Puede haber obesidad, puede haber hipertensión, diabetes, lipidemia, osteoporosis, es lo que realmente más puede llegar a comprometer. Pero lo que es fácil, luna llena, acumulación de grasa retrocervical, atrofia de piel, miopatía proximal o estrellas rojas violáceas, es algo típico del Cushing o del hipercortisolismo manifiesto y no tanto de esta enfermedad, sino más bien son las comorbilidades lo que nosotros podemos llegar a encontrar en estos pacientes. Podemos encontrar alteraciones en el metabolismo de la glucosa, podemos encontrar alteraciones en la presión arterial, alteraciones a nivel de lípidos, podemos encontrar un poco de obesidad también en ese paciente y osteoporosis también en algunos casos. Como ven, todas estas consecuencias son justamente por un exceso de cortisol, pero no es una manifestación típica para investigación de una enfermedad de Cushing o un síndrome de Cushing. En cuanto a las osteoporosis y fracturas vertebrales, se ha visto que la prevalencia de osteoporosis puede llegar de un 48 a un 55% de casos. La prevalencia de fracturas vertebrales se puede presentar en un 56%. Hay un deterioro en sí de la microarquitectura trabecular típica de la enfermedad,
¿Por qué ocurre esto? Por lo que hace el cortisol, disminuye la producción de osteocalcina, disminuye también lo que es la densidad mineral ósea, altera la microarquitectura trabecular, y con la tag ósea de alta resolución se puede ver justamente ese componente de lesión. En cuanto a obesidad y dislipidemia, se ha visto que en los pacientes que tienen Cushing subclínico, en comparación, ¿ya? Los pacientes, en todos los pacientes se ha visto con poder renal parte superior, en un 9.2%, hablando de población general, eventos cardiovasculares se ha visto que puede ocurrir hasta en un 21% de casos, sobrepeso o obesidad en un 41%, dislipidemia empeorando a largo tiempo 6.8% y ganancia de peso en el seguimiento en un 21%. Por lo tanto, definitivamente, si bien no tengo una clínica manifiesta de la enfermedad, sí me va a afectar algunas estructuras que me van a llevar a un aumento de riesgo cardiovascular en los pacientes. Dentro de las complicaciones cardiometabólicas, que es algo de lo que más se ha hablado, justamente se ha visto que ese hipercortisolismo, aun siendo leve, se ha visto que puede alterar la gluconeogénesis, que nosotros ya conocemos, provocar una insulinoresistencia, consecuentemente dando una hiperinsulinemia, generando dislipidemia por liberación de ácidos grasos a nivel de la grasa hepática y a su vez aumentando el depósito ectópico de lo que es la grasa, o sea, hablando de lo que es grasa visceral. También se ha visto que a nivel de corazón puede aumentar lo que es la grasa epicárdica, puede producir hipertrofia de ventrículo izquierdo, disfunción diastólica, hipertensión y eventos cardiovasculares y un aumento de la mortalidad por las comorbilidades y su aumento de riesgo. También se ha visto que puede producir alteraciones en el metabolismo de la glucosa, mal control metabólico y obviamente las complicaciones microvasculares que puede llegar con él. ¿Cómo hago el diagnóstico? ¿Cómo diagnostico esta enfermedad? Lo que se ha dicho, se ha pregonizado para hacer el diagnóstico de un Cushing subclínico es el test de supresión con dexametasona. 1 miligramo de dexa que nosotros ya conocemos, cuyo punto de corte se mantiene exactamente de la misma manera. Un punto de corte inferior a menos 0.8 para descartar. De 1,9 a 5 es una posible secreción autónoma de cortisol y mayor a 5 definitivamente una secreción autónoma de cortisol, ¿ya? Obviamente estos puntos de corte van a tener que correlacionarse también con la clínica. Porque si yo tengo un paciente con una clínica franca de hipercortisolismo con manifestaciones muy específicas de la enfermedad, obviamente ya no voy a estar hablando de un Cushing subclínico y voy a estar hablando de un Cushing clínico, ¿ya? También se solicita, perdón, se puede solicitar ACTH, cortisol libre y salivar. También se puede hacer como complemento, pero se ha visto que lo más sensible para hacer un diagnóstico inicial es generalmente el cortisol postdexa, ya que el cortisol urinario a veces puede salir falsamente normal cuando la enfermedad está apenas en sus inicios. Y recordemos que en sí, este es un Cushing subclínico, no es un Cushing manifiesto. Entonces puede ser que el cortisol libre no esté 2 o 3 veces por encima del rango, sino esté levemente elevado, y eso tal vez me haga descartar falsamente la enfermedad. ¿Cómo interpretar otros test? De la misma manera en que se interpreta para un hipercortisolismo, ¿no? El cortisol libre en 24 horas, justamente, como les mencioné, puede estar aumentado, puede estar normal, porque no detecta formas leves, por eso no se utiliza generalmente en esta patología. El cortisol salivar puede estar aumentado, aunque la medición puede resultar dificultosa, y el ACTH, recordando que la causa es un incidente adrenal, puede estar disminuido, puede estar normal. Por eso el ACTH, recuerden pedir después, no se pide junto con el cortisol, sino primero se investiga el hipercortisolismo para hacer la investigación de dónde viene. El tratamiento, en cierta manera, es discutible, ¿no? No da manifestaciones tan manifiestas, pero a largo plazo me da comorbilidades. A largo plazo aumenta mi riesgo de osteoporosis, aumenta mi riesgo de dislipidemia, aumenta mi riesgo cardiovascular. ¿Qué hacer entonces con estas patologías? Si es unilateral, se podría considerar la adrenalectomía laparoscópica. Es resolutiva y podría resolver el hipercortisolismo. Bilateral sería un problema porque no puedo extraer las dos adrenales del paciente y me puede dar un riesgo de causar insuficiencia adrenal innecesariamente ese grupo de pacientes. Se ha visto que luego del tratamiento va a mejorar obviamente sus comorbilidades. El paciente mejora su presión, la diabetes, la intolerancia a la glucosa y la obesidad. Y los pacientes que se someten a la adrenalectomía por el subclínico requieren un tratamiento de reemplazo en el postoperatorio. En cierta manera, como les había explicado antes, cuando yo tengo una hiperfunción en una glándula, la otra se termina inhibiendo. Entonces, esto es lo que ocurre también con las adrenales. Si yo tengo una hiperfunción en una adrenal, la otra va a estar inhibida. Generalmente, esa inhibición puede ser solamente temporal y en el seguimiento postoperatorio el paciente recupera su función. Pero generalmente en el postoperatorio el paciente recibe corticoides para evitar una insuficiencia adrenal. Y esto hay que evaluar cada 3 o 6 meses para ir reduciendo las dosis de los corticoides según los resultados. Importante recordar entonces, como vemos, es una patología
infravalorada y frecuente. El test de inhibición de DEX es el test de elección. Siempre debo valorar las comorbilidades asociadas que me pueden llevar a un tratamiento definitivo del paciente. La estrategia quirúrgica parece ser beneficiosa, aunque no está realmente en las guías clínicas de Cushing subclínico, un tratamiento quirúrgico como primera elección. Y los pacientes ameritan seguimiento y reevaluación de las comorbilidades, porque si tengo una progresión de las mismas y no tengo otra justificación más que el hipercortisolismo, el tratamiento podría ser de índole quirúrgico, también evaluando las características de la masa tumoral que ustedes tienen, ¿ya? Porque si es una masa grande, independientemente de que tenga un Cushing subclínico, no va a tener que recibir un tratamiento quirúrgico. Creo que eso es todo. ¿Preguntas que tengan respecto a esto? Pueden levantar la mano. ¿Ninguna? Bueno, siendo así, vamos entonces con lo que es adenoma suprarrenal. El que presenta, por favor. Ya, buenas tardes, doctor, compañeros. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre el adenoma suprarrenal. Cámbiale, por favor. Ya, bueno, aquí tenemos lo que vamos a abordar, que tenemos generalidades, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento. Cámbiale. Ya, siguiente. Ya, bueno, vamos a hablar sobre el adenoma suprarrenal en lo que es la definición. Los adenomas suprarrenales van a ser neoplasias benignas de la corteza suprarrenal. Estos pueden presentarse de formas muy variables según su tamaño, la naturaleza secretora, el potencial evolutivo, ya sea maligno o no, la localización uni o bilateral. También estos adenomas pueden ser funcionales o no funcionales. Tenemos los no funcionales, que estos van a secretar muy pocas cantidades de hormonas y estos van a ser siempre asintomáticos y se van a descubrir incidentalmente con imágenes abdominales. Entonces estos se denominan incidentalomas, como ya mencionaron anteriormente. Eh, Tenemos los adenomas funcionales, que van a secretar en cambio altas en niveles de hormonas, y el exceso de hormonas puede producir varias afectaciones, como puede ser un síndrome de Cushing o el hiperaldosteronismo primario. Los tumores unilaterales van a ser más frecuentes y se van a clasificar como adenomas benignos y también malignos. Los benignos van a dividirse en lo que son el adenoma corticosólico, el adenoma de Kohn, que este va a ser un tumor de la corteza suprarrenal secretora de aldosterona y puede medir más o menos unos 2 centímetros de diámetro. Y también tenemos los adenomas no secretores o no funcionales. Cámbiale, por favor. Ya en lo que es la epidemiología, estos adenomas suprarrenales se van a presentar con mayor frecuencia en mujeres, con un 55%, mientras que en hombres se va a presentar en un 45%. Los adenomas van a tener una mayor frecuencia conforme avanza la edad, es decir, que en una edad más o menos de 57 años es donde más se da este diagnóstico, pero también tenemos un rango de edad entre los 16 a 83 años. Es muy raro en personas jóvenes, más o menos se da en un 0.2%. De ahí también tenemos los incidentalomas, que se pueden presentar en un 15%, una hipersecreción de hormonas, y tenemos la prevalencia de lo que son el hipercortisolismo en un 1 a 29% y un hiperaldosteronismo en un 1.5 hasta un 3.3% en lo que se da en los incidentalomas. Cámbiale, por favor.
Ya en lo que es la etiología, vamos a tener algunas mutaciones genéticas específicas que están asociadas a este adenoma suprarrenal, y lo que ya pueden ser activos o inactivos. Entonces tenemos mutaciones, por ejemplo, de genes como en CTNNB1, que van a producir lo que es beta-catenina y se asocian con los adenomas adenocorticales, que estos son grandes, y también en los secretores. También tenemos mutaciones asociadas en lo que son el adenoma productor de cortisol, en el gen PRKCA, sí, PRKCA. De ahí también tenemos genes como por ejemplo GNAS1 y también menin, que se asocia también a una neoplasia endocrina múltiple tipo 1, y el gen ARMC5, que también se asocia a lo que es el adenoma suprarrenal bilateral, y este va a ser hereditario. De ahí tenemos otros genes también como KCNJ5, ATP1A1, ATP2B3, CNACNAD1, que estos van a asociarse en cambio en lo que son adenomas productores de aldosterona. Cámbiale, por favor. Ya en lo que es la patogenia, el 90% de los adenomas suprarrenales van a ser no funcionales, y cuando es funcional, estos pueden secretar una o más de las tres clases principales de los esteroides suprarrenales, que van a ser desde la capa más externa hacia las internas. Entonces, si está afectado lo que es la zona glomerulosa, vamos a ver una secreción de mineralocorticoides como es la aldosterona. Si está afectada la zona fasciculada, vamos a ver secreción de glucocorticoides como es el cortisol, que es el más frecuente. Y en la zona reticulada va a haber una secreción de andrógenos como es la testosterona, dihidrotestosterona o la androstenediona. Ya estos adenomas de la corteza suprarrenal van a ser tumores pequeños que van a tener un diámetro máximo de 5 centímetros y no van a superar lo que son 30 gramos de peso. En el punto macroscópico, este se va a tratar de un tumor regular, redondeado, encapsulado, que tiene un color amarillo anaranjado, más o menos como vemos en la imagen, y en algunos adenomas estos pueden estar pigmentados. También estos adenomas suprarrenales pueden ser positivos a marcadores como el MELAN-A y también el factor de transcripción esteroidogénico tipo 1, que estos van a ser útiles para cuando nosotros tengamos una duda del origen tisular de la lesión. Y también hay que mencionar que muchas veces es difícil ver la naturaleza de estos adenomas, si es que es benigno o maligno. Entonces tenemos el índice de Weiss, que nos va a permitir ver la malignidad. Este índice lo que va a hacer es estudiar 9 criterios histológicos, que entre ellos están mitosis atípicas, el número de mitosis o también necrosis. Bueno, este adenoma benigno puede o sea, podemos confirmarlo si es que en el índice de Weiss tiene hasta un nivel de 2, pero si ya tenemos un índice de 3, ya podemos sospechar que es maligno, y si ya tiene un índice superior de 4, ya vamos a considerar que este es un tumor maligno. Cámbiale, por favor. Vamos a continuar con su presentación clínica. Pásale, por favor. Es necesario recordar que la presentación clínica va a estar ligada con la clasificación de las tumoraciones a nivel de la glándula suprarrenal. Por su origen, estos pueden ser tanto adenomas como carcinomas, siendo el adenoma nuestro tema de interés. Y por su comportamiento, como mencionó previamente Bere, estos pueden ser tanto benignos como malignos. Por su función, van a ser funcionantes, que son alrededor del 15 al 20% de todos los adenomas suprarrenales, y no funcionantes, que constituyen del 80 al 85%. Los funcionantes, a su vez, van a tener una subclasificación dependiendo de la hormona que sea la que caracterice este aumento de la secreción, que van a ser, por ejemplo, freocromocitomas, tumores secretores de cortisol, tumores secretores de andrógenos y tumores también secretores de mineralocorticoides, que siendo lo más característico es que se presente un hiperaldosteronismo. Y en cuanto a los no funcionantes, existen formas de presentación más comunes, entre las cuales y la
principal en cuestión de incidencia va a ser los mielolipomas, los cuales se van a constituir por, tanto por tejido adiposo maduro como por elementos hematopoyéticos. En el caso de los mielolipomas y de los demás tumoraciones no funcionantes, estos no tienen un seguimiento y un tratamiento específico, a menos que se encuentren sospechas de malignidad. Y de hecho, la aspiración por aguja fina no está indicada a menos de que exista esta sospecha. Además, cuando la tumoración llega a superar niveles de tamaño importante, como por ejemplo que superen el rango de 10 centímetros, se debe sugerir o es necesario que se realice una extirpación quirúrgica debido a que existe grado de compromiso con las estructuras vecinas o incluso riesgo de que se presenten sangrados. Y existe una variante, además de los liposarcomas, los mielolipomas, los lipomas, los teratomas y los angiomiolipomas, que van a estar, que se van a conocer también como los linfomas. Y estos no se mencionó en la tabla debido a que su aparición es tan infrecuente o es tan rara que solo se han logrado describir 100 casos en toda la historia. Pásale, por favor. Como había mencionado previamente, Bere, la mayoría de diagnósticos se realizan o gran parte de los diagnósticos se realizan por incidente, correspondiendo al 2 al 3% de todos los diagnósticos que se hacen de adenomas suprarrenales. Y se tiene ciertos factores de riesgo, tal vez en el diagnóstico por incidente, que va a ser, por ejemplo, más común que se presente en hombres. Su frecuencia aumenta conforme avancen o se tengan nuevas técnicas de imagen más modernas y más especializadas, y a su vez también tiene una mayor frecuencia conforme avance la edad, llegando a ser en adultos mayores cerca del 10%. El cuadro clínico va a depender de si es un adenoma funcionante y no funcionante. En el caso de los adenomas no funcionantes, no se tiene claro cuál es el algoritmo diagnóstico y tampoco cuál es la forma de presentación más característica. Sí, y además no se conoce con precisión si es necesario realizar un seguimiento o un tratamiento, debido a que la producción de hormonas no tiene un valor importante y por tanto tampoco tiene repercusión clínica. Sin embargo, algunos estudios actuales han demostrado que los adenomas no funcionantes, con el paso del tiempo, en alrededor de un 10% de los casos, llegan a convertirse en adenomas secretores de hormonas. Las principales características de los adenomas funcionantes es que, como había mencionado previamente, estos se van a diferenciar por la hormona que caracteriza su secreción. Entre estos se van a encontrar aquellos que están relacionados con un aumento de la secreción de corticoides, que principalmente su manifestación va a ser el síndrome de Cushing. Estos corresponden al 10% de los adenomas funcionantes, que pueden presentarse asintomáticos en el caso de estadios preclínicos y también sintomáticos, que van a contener las características principales del síndrome de Cushing, que van a ser el aumento de peso, la redistribución centrípeta de la grasa, la fascia en luna llena, la presencia de hematomas, el que la piel se vuelva más fina y delicada, la mala cicatrización, la presencia de estrías cutáneas, la debilidad muscular proximal, los cambios emocionales y cognitivos, las infecciones oportunistas, la atrofia testicular y la ginecomastia, y el hirsutismo y acné, que estos dos últimos son más frecuentes de mujeres. Los signos clínicos que le van a caracterizar es que se puede presentar hipertensión, también osteopenia y osteoporosis, hiperglicemia y diabetes mellitus, también hipocalcemia e hiperlipidemias y leucocitosis con linfopenia. Pásale, por favor. Otra forma de presentación que tiene una menor frecuencia, que de alrededor del 5 al 6%, son los feocromocitomas. Estos igualmente pueden presentarse sintomáticos en fases preclínicas o sintomáticos con síntomas como la cefalea pulsátil, las palpitaciones, la sudoración, los temblores, la taquicardia, el dolor abdominal o torácico, la debilidad, las náuseas, vómitos y anorexia, las crisis espontáneas o desencadenadas por No los es cambios. necesario que lea todo, solo los puntos importantes, porque eso se va a ver en cada tema por separado. Solo resalte lo más manifiesto nada más, ¿ok? Ya.
Y otra forma de presentación del 2% va a ser el hiperaldosteronismo primario, que debido a que se presenta un aumento de la aldosterona, se va a caracterizar por la presencia de parestesia, debilidad, mialgia, cefaleas y palpitaciones, también la hipertensión, la hipopotasemia y la hipernatremia. Y las metástasis pueden presentarse en estos tipos de tumoraciones, sobre todo cuando existe historia de tumoración extraadrenal que pueda llegar a acompañarse de adenomas adrenales, y estos van a tener signos específicos del tumor primario que dé base a la metástasis. Pásale, por favor. Ya, en cuanto al diagnóstico, este se va a acompañar tanto de los signos clínicos que previamente fueron expuestos, como acompañados de pruebas de laboratorio y pruebas de imagen. Pásale, por favor. Este diagnóstico, a su vez, se va a acompañar de algoritmos, que se tienen principalmente 3 algoritmos, y les voy a presentar los 2 que habíamos considerado más pertinentes o más entendibles. El primer diagnóstico es un diagnóstico simplificado en el que se sitúa que la presencia de historia clínica y la exploración física que sugiera que se presente alteración a nivel adrenal genera la sospecha, que a su vez va a repercutir en que se realicen estudios hormonales, y especialmente vinculados a lograr identificar si existe una secreción autónoma de la glándula. En el caso de que este estudio hormonal sea positivo, se va a realizar confirmaciones a través de test de secreción autónoma, y al ser positivo se va a establecer un diagnóstico de adenoma y se va a considerar, debido al impacto a nivel clínico en el paciente en particular, cuál es el tratamiento más adecuado para realizar a continuación. En el caso de que el estudio hormonal sea negativo con relación al tamaño, que igual se evaluará a través de tanto de estudios de imagen, como también se puede realizar a través de exploraciones físicas. Si el tamaño es superior a los 6 centímetros, es una indicación concisa para que se realice un tratamiento quirúrgico, y si el tamaño es inferior a 4 a 6 centímetros, se sugiere que se realicen pruebas de imagen como la TAC, en la que el lavado del contraste debe ser superior o igual al 50% en 10 minutos para que se sugiera a que se realice un tratamiento quirúrgico. En el otro algoritmo se mantienen algunas consideraciones similares al anterior o iguales al anterior, y estas van a ser que si se presenta una historia del cáncer, se va a realizar pruebas de imagen como la tomografía computarizada o la tomografía por emisión de positrones, y si esta es positiva, se va a realizar análisis de si existe una posible metástasis, o se considerará la realización de aspiración por aguja fina para lograr identificar si existen consideraciones de malignidad. En cuanto a si no se presenta una historia del cáncer, se va a relacionar con respecto al tamaño de la lesión, y como había mencionado previamente, si la lesión es superior a 6 centímetros, van a realizarse pruebas hormonales para considerar si existe una tumoración funcionante, y la cirugía es algo considerado primordialmente en lesiones que superen este tamaño. En lesiones cuyo tamaño es inferior a los 6 centímetros se van a realizar pruebas hormonales, y existen 2 vías, que va a ser la ausencia de que se presente exceso hormonal, o la probabilidad de que sí exista una hiperproducción hormonal subclínica. Esto va a sugerir la presencia de una hiperproducción, que se realice tratamientos dependiendo de la manifestación clínica y también del grado de interés que tenga la lesión. Mientras que si existe ausencia, se va a sugerir la realización de pruebas de imagen, entre las cuales se va a encontrar como prueba de elección a la tomografía computarizada con contraste. Esta va a sugerir que si se presenta un lavado inferior a las 100 unidades de Hounsfield, va a tratarse de un adenoma y va a realizarse los controles anuales. Si el lavado es superior a 10 o igual a 20 unidades de Hounsfield, se van a realizar análisis de histogramas. Si el lavado es superior a 20 y mayor e inferior o igual a 30 unidades de Hounsfield, se van a utilizar
otras medidas de técnicas de imagen como la resonancia magnética. Y si el lavado es superior a las 30 unidades, pero inferior a las 100, se van a realizar tomografías computarizadas más especializadas, como la de Wosford. Pásale, por favor. Los estudios de laboratorio vinculados para el análisis de la secreción autónoma de la glándula van a igual dirigirse hacia las tres formas de presentación más características. Y un dato interesante es que cuando se diagnostica o cuando se tiene sospecha de un adenoma, se realizan pruebas de descarte tanto para si se trata de un feocromocitoma como para un hipercortisolismo. En el caso del hiperaldosteronismo, este se sugiere cuando el paciente presenta un antecedente de hipertensión, y en el caso del análisis de hormonas de estrógenos y de andrógenos, estos usualmente no suelen sugerirse en el caso de que se diagnostique o se tenga sospecha de un adenoma suprarrenal. Los feocromocitomas van a realizarse específicamente con estudios vinculados a la determinación de las catecolaminas y las metanefrinas en orina en 24 horas, considerando que las metanefrinas fraccionadas plasmáticas tienen una alta sensibilidad también, que llega al 97 al 100%, mientras que su especificidad es más baja, del 85 al 89%. En el caso del hiperaldosteronismo, se va a hacer consideraciones de la presencia de una aldosterona elevada, superior a 15 nanogramos sobre decilitro, con un cociente de la aldosterona plasmática y de una actividad de renina plasmática por sobre los 20 en 2 determinaciones continuas. Además, cuando se presenta este cociente superior a 20, se realiza una sugestión de la presencia de un posible caso de hiperaldosteronismo, mientras que cocientes superiores o iguales a 100 son un diagnóstico certero. El test de confirmación de hiperaldosteronismo se va a realizar Eso no a es través... necesario, eso se va a ver en la charla, solamente los test iniciales nada más. Ya, y el test del hipercortisolismo se va a realizar a través del test de Nugget, que es con 1 miligramo de dexametasona, que previamente ya había presentado el doctor. Pásale, por favor. Ya, yo les continuaré hablando sobre los métodos de imagen para el diagnóstico del adenoma suprarrenal. Principalmente son tres, que como ya los mencioné antes mi compañera, son la TAC, la resonancia magnética y la tomografía de emisión de positrones. Perdón. Con respecto a la TAC, esta, como sabemos, tiene un gran valor diagnóstico con respecto a tumores. Mediante esta se pueden observar un tamaño mayor de 6 centímetros. También se puede observar el crecimiento rápido, los bordes irregulares o nodulares, y que va a presentar una densidad homogénea. Aunque en sí estas características son básicas o poco específicas para el diagnóstico por imagen, por decirlo así. Es por esto que se van a usar en sí los valores de atenuación o los valores de densidad, como antes lo mencionó mi compañera. Y en sí lo que calcula este método de diagnóstico es la densidad promedio, la desviación estándar y el número de píxeles, el perímetro y el área de la zona seleccionada. Ya, es importante aquí mencionar que el radiólogo en sí hace una selección de un área mayor de 2/3 de la superficie del tumor, y aquí evita los bordes de la lesión y las zonas calcificadas o necrosadas, que también, que en sí lo que van a hacer es distorsionar un verdadero valor diagnóstico. Ya, con respecto a la resonancia magnética, esta de aquí se la utiliza en sí como técnica de segunda línea. Es importante señalar que esta técnica tiene superioridad en la detección de los adenomas
atípicos, sobre todo en aquellos que tienen una densidad superior a los 30 Hounsfield. Es importante también es importante mencionar que son sensibles al contenido lipídico de los tumores adrenales, pero a diferencia de analizar el valor de atenuación, aquí lo que se aplica es el principio del contraste químico. Por otra parte, esta técnica del contraste químico que se la usa actualmente se deriva en dos secuencias. En T1, que es la primera en fase de resonancia, según el eco aplicado, y una segunda que es en la que estos protones están fuera de fase. En sí, la disminución de la intensidad de la señal en la secuencia que está fuera de fase de 20% o más respecto a la secuencia en fase, lo que va a indicar es la presencia de un adenoma con una sensibilidad de aproximadamente 84 a 100% y una especificidad de 92 a 100%. Ya, en cambio, en lo que son las secuencias T2, los adenomas por lo que es su contenido lipídico elevado, se van a observar isointensos, mientras que lo que son lesiones malignas se van a observar de manera hiperintensa, ya que contienen más agua. Por otra parte, la tomografía computarizada por emisión de positrones, esta de aquí es una técnica que combina en sí el uso de radioisótopos, su rastreo y la combinación de estudios tomográficos para la localización y fijación anatómica de las zonas captantes de lo que son radiofármacos, que es en lo que se basa este método de diagnóstico. Este de aquí en sí utiliza un metabolito marcado de glucosa, que es la fluorino-fluoro de oxiglucosa, y se basa en la actividad en la actividad metabólica de los tumores suprarrenales, ya que en sí las células malignas de los tumores tienen gran avidez por lo que es la glucosa, y por esto van a captar y acumulan más cantidad de ese metabolito que las lesiones benignas. Ya, esta es una técnica muy costosa, por decirlo así, y está incorporada como una prueba rutinaria, no está incorporada como una prueba rutinaria de primera línea por su costo, y de manera general se reserva para cuando los estudios del ATAC o la resonancia magnéticas no sean concluyentes, o cuando se buscan activamente lo que son lesiones metastásicas. Pásale a la siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos imágenes sobre la TAC, en la cual vemos, en la primera vemos una imagen suprarrenal, sí, una imagen de la glándula suprarrenal normal en tomografía computarizada. Aquí se ven cortes axiales donde se identifica la morfología normal de esta glándula. Está en sí la flecha que vemos allí nos señala la glándula suprarrenal derecha, y en la imagen A podemos ver que está en una fase no contrastada, y en la imagen B se observa en un medio de contraste endovenoso. Por otra parte, en la figura 2, la figura de arriba, podemos observar ya un adenoma suprarrenal derecho atípico. Esta se ve en cortes axiales, en fase no contrastada, en lo que es en la figura A. Y aquí se observa un nódulo hipodenso con una densidad menor de 12 Hounsfield. Y aquí también se ve, o sea, lo que la flecha nos señala es el adenoma en la glándula suprarrenal derecha. En la siguiente se ve en cambio con contraste portovenoso, aquí se presenta un realce significativo hasta de 35 Hounsfield. Y en la imagen C se ve que el lavado en sí supera el 50%, sí, el 50% del lavado. Ya, aquí en esta parte
Es importante destacar que el promedio de estas lesiones en sí alcanza los 2 a 2.5 centímetros. En tomografía computarizada, sus características más habituales, como ya lo mencioné antes, van a ser los márgenes bien definidos y una atenuación homogénea. Y las características fundamentales de los adenomas en sí es la presencia del lípido intracelular. Sin embargo, entre un 40 a 10% de estos son pobres en lo que es lípidos. Y los valores de atenuación precontraste van a depender, por tanto, de lo que es en sí el contenido lipídico de estos adenomas, con valores promedios que van desde menos 2 a 12 Hounsfield. Ya, en la figura número 3 o en la imagen número 3 podemos observar igual una tomografía computarizada de abdomen que se observa, en la cual se observa igual una tumoración sólida en la glándula suprarrenal que mide aproximadamente 32 por 25 milímetros, destacando que estas lesiones alcanzan entre 2 a 2.5 centímetros. Y se ve tanto en corte axial, en reconstrucción coronal y reconstrucción lateral. Pasaré a la siguiente, por favor. Una pregunta, ¿no tienen clases ustedes a las 3 también o no tienen nada ahora? Sí, Doc, ya nos toca investigación al paralelo 1. Ujú. Ya, entonces vamos a quedarnos ahí por el momento, ¿no? Claro, va a Sí, Doc, quedarnos. podríamos recuperar igual clases tal vez en la noche, si es que Sí, los no hay otros... problema, a partir de las 8, pero más o menos, 8 o 9, ¿ok? Ya, Doc, ya le Listo, confirmamos entonces. listo. Me avisan Ya, entonces, ¿ya? gracias. Ok, hasta luego, chicos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.